Bueno, tengo tanto orgullo, Isabel, como tengo de todo el equipo de profesores que están aquí y que ustedes van a conocerlos también a los pocos. Bueno, y para comenzar con este asunto, no perder mucho tiempo, ir directo al asunto y enriquecer aquí a todos, vamos a hablar un poco sobre la filosofía que utilizamos también en nuestros cursos de posgrado, en nuestra especialidad. Y de nuevo, no hay nadie mejor para hablar de este asunto que Isabel. Y vamos a, antes de hablar de cariología y materiales, es importante recordar, diferenciar de lo que es la enfermedad caries de lo que es la lesión de caries. Y también Isabel va a hablar bastante sobre los procedimientos restauradores. Y tenemos que dejar muy claro, ¿no?, que ningún procedimiento restaurador va a tener éxito, longevidad, ¿no?, que sería la durabilidad, si es que no controlamos los factores etiológicos de la enfermedad, ¿sí? Y aquello que vengo diciendo, ¿no?, desde el inicio de año en las live. Cuando hablamos de la enfermedad caries, dejar bien claro que la caries se cura en casa, ¿no? Es algo que dejamos claro para los pacientes. Y esta caries, esta enfermedad es una enfermedad de transmisión de hábitos, una enfermedad biofila, azúcar dependiente, entonces depende de los hábitos de higiene y dieta que la familia pasa y transmite para este niño, ¿no? Y sin duda el éxito para el control de la enfermedad está en la reducción del consumo de azúcares libres, principalmente sacarosa, cuando hablamos en este asunto, a pesar que todos los azúcares libres son importantes por ser en riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, de orden sistémico y bucal, y también usar el dentífrico fluorado convencional a partir de 1000 ppm para tener una eficacia anticaries, y esta aquí es una recomendación que va desde la erupción del primer diente, es una recomendación universal, es la medida más eficaz para prevención de caries, pero también recordando que este flúor constante en medio bucal es importante, pero no va a hacer milagros frente a un alto consumo de azúcares. Sí, eso hace parte de todo el tratamiento integral del paciente, del plan de tratamiento que fuera a ser implementado. Entonces, basado en esta introducción, Bel, quería preguntarte exactamente eso, que les cuentes a nuestros amigos, ¿no?, cuál es la principal diferencia entre la enfermedad caries, la lesión de caries, y qué cambió también en estos últimos años con el diagnóstico de caries. ¿Este diagnóstico de caries es el mismo del pasado o no? Perfecto. Bueno, primeramente me gustaría agradecerte mucho por la amistad y por esta oportunidad una vez más de estarnos juntos y hablando que nosotros somos apasionados, que es odontología para bebés. Entonces ahora voy a empezar a responder las preguntas. La primera es muy interesante porque las personas pensaban que antiguamente que, por ejemplo, si tú tenías una lesión de caries, si sacar la caries y poner una resina, una restauración, una amalgama, sería el tratamiento de la caries. Entonces las personas iban al dentista para tratar la caries. Pero hoy, como tú dices, el concepto de tratamiento de caries es tan diferente. Y todo eso empieza con la comprensión de qué es la caries. Entonces la caries es una enfermedad. Entonces nosotros, ¿qué somos? A ver, las cavidades, por ejemplo, las manchas blancas en los dientes, no son las caries. Estas son las lesiones de caries. Entonces la caries es la enfermedad como todo. Y este niño está enfermo. Entonces para tratar la caries, como Jenny ya habló, tenemos que controlar el azúcar, tenemos que controlar la higiene. Y claro, si posible, con dentífrico fluorado de alta concentración. Entonces, esto no somos nosotros dentistas que vamos a hacerlo. El paciente tiene que ser en su casa. Pero el Bel, tratamiento intenta aumentar un poco tu volumen, que dicen que se escucha bajo. se escucha bajo. Sí, Si aumentale es, un poquito. si es que mejor ahora no. No sé, ¿continúa bajito? No, aumentale un poco más. O sácate el audífono, ve si mejora sin tu audífono. Estoy Yo me sacando quedo acá. con el audífono. Ve ahí. Está bien, un minuto. Voy acá. ¿Se escucha muy bajo a quién? ¿A Isabel o a ¿Y ahora mí? está Solo mejor? para ver. No. ¿Se No, escucha? No. Bel se escucha lejos. Y ahora, ¿continúa lejos o ya está mejor? ¿Lejos? Que se te escucha muy distante. ¿A quién se escucha bajito? ¿A mí o a Bel?
No hay como aumentar el volumen del micrófono. Sí, Yo no sé. ¿a quién se le escucha más bajo? ¿A Bel o a mí? ¿Si está mejor ahora? ¿No? Sí, mejor. Mejoró. ¿Mejor? Oye, continúa, mejoró. ¿Mejoró un poco? Mejoró. Sí, bueno. Voy a volver entonces con la respuesta para quedar más claro. ¿Está bien? ¿Está perfecto ahora? Bien. Se escucha bien. Gracias. Bueno, entonces esta es la primera parte de comprender el concepto de caries y comprender dónde empezamos el tratamiento de caries. Entonces, la caries, como Jenny siempre dice, se trata en casa. Entonces, la familia, el núcleo familiar necesita estar contigo en el tratamiento. Porque solo hacer una restauración, hacer una bella corona de acero, hacer una aplicación de barniz de flúor, no será efectivo para controlar la enfermedad. Entonces, lo que tenemos en la boca son señales de la enfermedad, o sea, la consecuencia que algo no está bien controlado en la boca del paciente. Entonces, la primera cosa es controlar el nivel del paciente como un todo y después hacer el tratamiento a nivel de la lesión de caries. Y la lesión de caries, tenemos, y su segunda pregunta, que es de acuerdo con el diagnóstico de caries. Muchos de ustedes que están me escuchando aprendieron en su universidad a detectar caries como cavidad, como una cavidad en dentina. Entonces, la cabeza está totalmente voltada para diagnosticar cavidad, cavidad, cavidad. Pero la lesión de caries empieza muy antes. La lesión de caries, el primer signo clínico de una lesión de caries es una lesión de mancha blanca, que yo puedo detectar con el diente limpio y muchas veces seco. Entonces es fundamental para el diagnóstico, no solamente poner el niño en el sillón y empezar a mirar los dientes, pero hacer la orientación de higiene, orientación de dieta, con los dientes limpios, con un campo bien iluminado y principalmente con su sonda OMS para verificar si hay lesión y si hay lesión, cuál es su estadio, si es una lesión activa o inactiva. Entonces tenemos varios tipos de lesiones de caries, estadios de lesiones de caries. Entonces empezamos con lesiones que llamamos de lesiones iniciales. Las lesiones iniciales son lesiones de mancha blanca, lesiones que son el primer cambio visible en esmalte. A veces en molares tenemos surcos ennegrecidos, sin cavidad ninguna. Pero esta lesión puede progresar para una lesión cavitada en esmalte. Y esta cavitación solo puede ser detectada con una sonda OMS con una bolita en la punta para que no se cavite a donde no existe una cavidad y puedas detectar exactamente a dónde hay la cavidad. Entonces, después de la microcavitación en esmalte, que en el IQIDAS, con el índice IQIDAS que ustedes pueden estudiar más adelante, es un IQIDAS 3. Y más adelante un poco tenemos el IQIDAS 4, y es a donde tenemos una lesión de caries, pero con un sombreado en una dentina subyacente. Entonces, no es, esta es una lesión que no está solo en esmalte clínicamente. Tú sabes que está en dentina, pero no hay una cavitación evidente en dentina. Y finalmente, las lesiones severas, que son cavitaciones en dentina. Pero mismo la cavitación en dentina puede ser tanto para un sellado como para una extracción. Entonces también hay muchas características en las lesiones de dentinas que tienen que ser evaluadas clínicamente y radiográficamente para después proponer un tratamiento para el paciente. ¿Está claro, Perfecto. Jen? Perfecto, Bel. Yo creo que se han dado cuenta que Bel amamantó hasta los 2 años de edad, ¿no? Porque habla muy bien el español, el Hasta los coeficiente 4. está disparado. Me aprendió sola a hablar español. Muy bien, y hay dos cosas que Bela habló que son muy importantes, ¿no? Ese diagnóstico cambió, sin duda. IGDAS, inclusive, nosotros usamos en los bebés, nuestros alumnos usan con los bebés, estando bien calibrados, ¿no? Bien entrenados, este diagnóstico no es difícil en la práctica clínica, aún más, aún con un bebé, ¿no? Y es vital. Y algo que también Bel comentó, la actividad y la higiene previa de esos dientes para el diagnóstico, que es algo que ni siempre todo el mundo hace. A veces coloca al paciente y ya comienza a evaluar.
Y es importante, ¿no? Una buena higiene, sea con una profilaxis o sea con un cepillado Un supervisionado por el cepillado. profesional. Exactamente, que en bebés hasta estimulamos este cepillado supervisionado por el profesional, que va a ser un buen cepillado. Y desmitificando hasta este asunto, ¿no? Que antiguamente se creía que la profilaxis se realizaba para prevención de caries y no tiene No, absolutamente nada a ver, ¿no? Es nada. diagnóstico adecuado, ¿no? Es necesario para el diagnóstico de lesiones iniciales, de su actividad, en fin. Bel, ahora vamos a hablar un poquito sobre esta contribución de la odontología de mínima intervención. Realmente cuando no hay compromiso pulpar, el mejor tratamiento, el tratamiento de elección es la odontología de mínima intervención y esto sin duda contribuye mucho con el comportamiento del paciente, aún más hablando de un bebé, ¿no? Que tiene menor potencial de colaboración porque no desarrolló cognitivamente ni emocionalmente aún al punto adecuado. ¿Y cuáles son las ventajas de esta odontología de mínima intervención? Además de la optimización de tiempo que tenemos con un bebé en el sillón, que yo para mí es uno de los puntos más importantes realmente. Bueno, buenísima pregunta. Y para mí la odontología de mínima intervención cambió la manera con que hacemos odontología. Entonces, el principal objetivo de la odontología para mínima intervención es preservar el tejido, sí, el tejido del paciente. Entonces, imagina cuántas pulpotomías hacíamos en el pasado porque teníamos una lesión que está cerca de la pulpa y que las personas tenían en su cabeza que, mira, yo no puedo dejar ese tejido cariado y yo no voy, yo vamos a sacar hasta que se encuentre el petróleo. Y Sí. para hacer el sangramiento, para en su cabeza estar todo limpio. Pero ahora ustedes ya saben que eso no es la caries. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No existe remoción de caries. Lo que existe es una remoción de un tejido desmineralizado, consecuencia del proceso de caries. Entonces, la mínima intervención no es solo hablar de remoción selectiva de tejido cariado. La mínima intervención es una filosofía más amplia que involucra desde el control no restaurador de una cavidad, desde el cepillado, desde la educación del paciente, hasta otros tipos de tratamientos que llamamos de tratamiento no restaurador, el tratamiento, por ejemplo, microinvasivo, como los sellantes resinosos, como los infiltrantes resinosos, hasta los tratamientos que llamamos de mínimamente invasivos, que a donde podemos hacer la remoción selectiva del tejido cariado y restauración de la cavidad. O podemos poner, por ejemplo, una de las técnicas mixtas que llamamos, que es hacer el tratamiento no restaurador con la aplicación del diaminofluoruro de plata, sin restaurar la cavidad, solo para detener la lesión. O aún hablar de las coronas de acero que yo tanto hablé, que es la corona, la técnica Hall, que solo sellar la lesión. Entonces, es más importante es garantir que esta superficie, que esta lesión, sea cuando el diente está sano, sea cuando nosotros no tenemos un compromiso pulpar, una cavidad mayor, sea libre de biofilm. Tú vas a decidir, yo realmente necesito poner la fresa, yo realmente necesito hacer una anestesia local para desgastar un tejido o yo tengo otra opción menos invasiva. Entonces, es el más bello de la misma intervención. Sin duda. Aún más en los Entonces, bebés, donde menos siempre es más, ¿no? exacto. Y exactamente eso, ¿no? ¿Cuándo es que uno usa una fresa dental? ¿No? Una fresa nosotros prácticamente nunca lo usamos en el curso, en la Para especialidad, endodoncia. para endodoncia, exactamente. Solo para endodoncia que podemos usar una fresa. Para ningún otro procedimiento acabamos usándolo. Realmente contribuyó mucho con eso, con el tiempo de este bebé en el sillón, con ser menos invasivos, ¿no? Porque si vemos hasta lo que tú mencionaste, las pulpotomías, nosotros prácticamente en todos los cortes que hemos tenido de especialidad nunca hemos hecho una pulpotomía, ¿no? ¿Por qué nunca hemos hecho? Porque nunca hemos petroleado, ¿no? Exactamente por eso, porque siempre hemos trabajado con cuidado, con atención, cada profesor con sus alumnos, controlando hasta dónde podemos hacer esa remoción selectiva para que la persona necesite entrenar esto clínicamente, manualmente, ¿no? Para que comprenda cuál es ese límite, ¿no? Y ahí, sin duda,
prevenimos, ¿no? Tratamientos más invasivos que son innecesarios hoy en día, ¿no? Trabajando con base en esta filosofía. Entonces, prácticamente nosotros acabamos yendo de restauraciones, procedimientos de restauración, cuando no hay compromiso pulpar, a pulpecto, cuando ya tenemos un compromiso pulpar, ¿no? Como una pulpitis o una necrosis, pero realmente cayó muchísimo este porcentaje, ¿no? de pulpotomías, ¿no? Para quien trabaja bajo esta filosofía. Yo creo que esto contribuyó muchísimo con esta nueva época, ¿no? De la odontología basada en la evidencia, para dejar atrás la odontología basada en la eminencia, ¿no? Donde también era todo hecho simplemente porque la eminencia mandaba, ¿no? Entonces, Y sabes, Jenny, con el COVID, con la pandemia, con el control de aerosoles, las personas empezaron a dar, pero mira, ¿cómo voy a hacer ahora una odontología si no puedo usar la presa por contra de la generación de aerosoles? Y para nosotros, sí, tú continuaba lo puedes mismo. Claro, para nosotros casi no cambió nada, exactamente, se mantuvo esto, lo mismo, exacto. Antes, esto. pre-COVID, post-COVID, todo cambió, prácticamente continúa igual, ¿no? Hay un Realmente. instrumento llamado cuchareta para hacer, Isabel. Hacer cucharilla francesa, Exacto. exactamente. Muy bien. Sí, y también algo bien interesante, ¿no? Vamos a ver si sobra tiempo, yo voy viendo ahí las preguntas, ¿no? Que tiene, pero intenté traer algunas preguntas que a veces son polémicas. Y tú hablaste sobre los selladores, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, porque los selladores en el pasado eran muy usados simplemente con la visión de preventiva, ¿no? Sellante, Así. vamos a hacer sellante. Y digo así, en el pasado, pero anteayer alguien me escribió preguntándome que pidieron para que a su hijo le pongan sellantes, los selladores, y digo, ¿para qué, no? Y un bebé súper bien, ¿no? Sin riesgo, con bajo riesgo, totalmente bien cuidado, en higiene y dieta, todo bien controlado, ¿para qué? ¿No? Y hoy en día esto cambió, ¿no? Esta indicación es mucho más terapéutica, ¿no? Que preventiva. Entonces quería que explicaras un poco sobre esto, el por qué hoy es más terapéutico preventivo y qué pacientes se están beneficiando más realmente del uso, ¿no? De estos selladores. Y ahí sí, bueno, después complemento eso aquí y hablar de esa diferencia entre selladores de resina, de ionómero de vidrio y si aplicados en esmalte y en dentina, que sabemos que hoy es una realidad, se puede aplicar en ambos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. Perfecto. Voy a empezar solo hablando sobre la diferencia entre sellantes llamados preventivos, Sí. perfecto, y sellantes llamados terapéuticos. Entonces, el sellante preventivo es cuando nosotros vamos a aplicar en un niño que no tiene caries. Entonces, imaginen que hay un molar en erupción, sea temporal, sea permanente, y tú vas a hacer la colocación del sellante con el intuito de prevenir el aparecimiento de la lesión. O sea, la superficie está sana. Y a muchos años atrás teníamos como casi todos los odontopediatras y las personas procuraban los odontopediatras para hacer los sellantes de su niño. Y los odontopediatras lo harían casi para todos los niños. Y hoy hay un cambio de esta filosofía que no hay necesidad de poner un sellante en un niño de bajo riesgo que no tiene caries. ¿Cuál es el intuito del sellante? El sellante nada más es un material que va a hacer como si fuera una barrera mecánica sobre el diente para la remoción de biofilm. Pero si el niño tiene la higiene controlada, tiene la dieta controlada, no tiene lesiones de caries, ¿cuál es la ventaja de poner un sellante en ese niño? Solo para ganar dinero. No, esa no es la odontología que tenemos. No hay evidencia que poner un sellante o solamente observar el diente sea superior para estos niños. Pero por eso que hoy hablamos más de sellantes terapéuticos. ¿Y qué son los sellantes terapéuticos? Poner el sellante en dientes que ya tenemos una lesión de caries. Entonces, ¿cuál es el tipo de lesión de caries que puedo poner un sellante? Mira, tú puedes poner un sellante cuando tienes dientes sanos, pero dientes sanos en niños con alto riesgo de caries, como por ejemplo niños que tienen H&M. Yo puedo oír algunos
también estoy escuchando, pero no sé qué es eso. No sé qué es eso. No soy yo no estoy declarando nada. Tampoco yo. Bueno, No soy. Sí, perfecto. pacientes de Bueno, alto riesgo, como por ejemplo también H&M o pacientes con enfermedad H&M, ocular permanente en erupción que tienen otros dientes con dentición activa o lesión de exacto, caries, lesión de caries activa, activas. claro, Entonces, pacientes de ¿qué alto es el riesgo. riesgo de caries? Ajá. El riesgo de caries, hoy hablamos muy o qué es un niño de alto riesgo o bajo riesgo. Si el niño tiene una lesión de caries activa en su boca o una experiencia pasada de caries, nosotros consideramos como niños de alto riesgo. O si no tiene caries, está todo controlado, si no tiene otros factores médicos, salivares, que pueden realmente interferir con el proceso de las caries, vamos a clasificarlos como bajo riesgo. Entonces, para la colocación de sellantes, ¿cuáles son esos tipos de lesiones? Primero, el líquido cero. El líquido cero en niños de alto riesgo. Líquidas 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos poner sellantes en dientes con lesiones de dentina, ¿sí? Si es un diente que tiene una cavidad de dentina pequeña, muy pequeña, como 0 hasta 3 milímetros, y está en mitad externa de dentina, el sellante, tanto para dentición temporal como para dentición permanente, puede ser efectivo para superficies oclusales. Y ahora, respondiéndote la pregunta de cuál es el mejor sellante, el ionomérico o el resinoso. Mira, no hay mejor sellante. Cada sellante tiene su propia indicación. Exacto. Entonces, Aquí, para ver, solo que para responder hasta una duda de alguien que colocó aquí, que no hay una diferencia, que un tipo de sellante es para prevención y otro para terapéutico. No, ninguna. no, La indicación de ambos, sea resinoso y ionomérico, es más de uso terapéutico, ¿sí? terapéutico, Ahora exacto. Ben va a explicar ahora qué criterio yo puedo tener para usar el ionomérico o para usar el resinoso, ¿no? Principalmente en estos casos de uso terapéutico en pacientes con actividad o alto riesgo. Entonces, yo creo que esto es más, siempre mira cómo hay esa confusión, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar cuándo usa uno y cuándo usa el otro, ¿no? Pero ambos tienen una finalidad más terapéutica, ¿sí? Perfecto. Voy a empezar con lesiones en esmalte. Tenemos lesiones en esmalte, o sea, una lesión de mancha blanca, una lesión en fondo de surco, o una microcavitación en esmalte en la superficie oclusal, que es la principal aplicación de los sellantes. Podemos utilizar el sellante resinoso, el sellante ionomérico, pero tenemos o los dos la taja de prevención de no dejar esta lesión progresar hasta una lesión de dentina es la misma. Pero la principal diferencia es la indicación principalmente cuando hablamos de control de humedad. Y cuando hablamos de control de humedad, yo no estoy hablando de aislamiento absoluto, porque jamás vamos a hacer una anestesia, un aislamiento absoluto para un bebé solo para poner un sellante. No. Entonces, esa es la primera cosa. Entonces, hay cómo hacer un buen aislamiento relativo en este bebé. Su equipo está preparado para dejar el campo limpio y seco para poner un material resinoso. Entonces, tenemos que recordar que este material es más hidrofóbico. Si es más hidrofóbico, no puedo trabajar con humedad. Entonces, y seguir los pasos. Entonces, para los sellantes resinosos, los pasos que nosotros tendremos que hacer es hacer un buen aislamiento relativo, poner el ácido fosfórico por 15 segundos, El lavar, poliacrílico, ¿no? El poliacrílico. fosfórico para resina, Ah, sí, para estoy hablando de resina. resina, sí, Ajá. fosfórico para resina, lavar, secar y después, para estas lesiones, para mejorar un poco la adhesión, pero no hay tanta evidencia para progresión de caries, podemos hacer una capa de adhesivo. Entonces, poner el adhesivo, secar bien, porque estamos trabajando en esmalte, secar con la jeringa tríplice, aplicar el adhesivo, fotoactivar y después hacer la colocación cuidadosa del sellante resinoso. ¿Está bien? Y fotoactivar al final. Entonces, el cambio necesita estar más controlado.
Pero para los sellantes de ionómero de vidrio son materiales más hidrofílicos. Entonces, cuando la condición, por ejemplo, molares en erupción, que es casi imposible dejarlos secos con la saliva, molares inferiores, o Como niños bebés, con un ¿no? comportamiento. Bebés, sí, bebés, ¿Bebés? sin duda la Exacto. elección es mucho mayor, ¿no? Para sellante ionomérico, sin duda, ¿no? Por el control de la Exacto. humedad del paciente, el manejo muchas veces. El Pero manejo, eso, yo creo que exacto. también eso que decimos que este ionómero, ¿no? Es más hidrofílico, no significa que vamos a hacer un ionómero acuático, que muchas veces No, sucede eso, ah, el ionómero submerso. es más hidrofílico, con toda la saliva y haciendo el procedimiento. O sea, tener mucho cuidado porque igual usamos abridor de boca, aislamiento relativo, algodón por vestibular, por lingual, ¿no? Succión. Ejetor de saliva, si disponible. Exacto. Entonces es el mismo cuidado, pero a veces tenemos un opérculo gingival y tiene su humedad del propio líquido gingival saliendo por la lesión. Entonces, una superficie limpia. Entonces, por favor, no vamos a poner un sellante en un diente que está lleno de placa. No, tenemos que limpiar antes de hacer cualquier sellante. Pero ¿cómo vamos a limpiar? Podemos hacer con la pieza, con la goma de, ¿cómo se dice? Eh, Baja rotación con la taza de cepillos, goma, sí. pasta de goma, o podemos hacer también con el cepillo dental para remoción del biofilm. Después, como Yeneo dice, aislamiento relativo, poner el ácido ahora para ionómero de vidrio, es el ácido poliacrílico. ¿Y cuál es el ácido poliacrílico? Si tú trabajas con un ionómero que es polvo líquido, el ácido poliacrílico es siempre el líquido. Entonces, la primera gota del líquido, tú vas a hacer la limpieza de la superficie, el grabado ácido de la dentina, el acondicionamiento ácido de la dentina o de ese esmalte. Después, el segundo paso es lavar y secar. Pero para ionómero de vidrio no necesitamos lavar con la jeringa. Podemos hacer con bolitas de algodón. Entonces, en el curso de bebés, siempre que vamos a hacer este sellante, que es un sellante que llamamos sellante TRA, siempre deja las bolitas de algodón, 3 bolitas mojadas y 3 bolitas secas para después lavar y secar la superficie. ¿Está bien? Para después aplicar el ionómero. ¿Y cómo vamos a aplicar ionómero? Si tú trabajas con el polvo líquido, vas a aplicar con la espátula la inserción, pero si tú trabajas como por ejemplo con Equia o con Rifa o otro material que es encapsulado, puedes utilizar el propio aplicador para poner sobre la superficie oclusal. Y el próximo paso, finalmente, es hacer la presión digital con dedo envaselinado para hacer la protección superficial del ionómero para que no ocurra la sinéresis y endevisión. ¿Está bien? Sí, no, estos pasos son extremadamente así importantes y críticos que se sigan toda esa secuencia, porque muchas veces el profesional no realiza la manipulación de este ionómero, no sigue los pasos de colocar el ácido poliacrílico, que normalmente colocamos 15 segundos, de colocar después el protector superficial, en fin, de todos estos pasos que Ben comentó, y hay fracaso, se cae el ionómero, y muchas veces se atribuye que esto aquí es por la característica del material, cuando el problema está aquí dentro, el problema es el operador, Entonces, tomar mucho cuidado con este paso a paso y claro, también recordando que cuando vamos a usar sellantes TRA o restauraciones TRA, estamos usando ionómero de vidrio de alta viscosidad. Y cuando hablamos de ionómero de vidrio de alta viscosidad, que es empleado para los sellantes TRA, para las restauraciones TRA, ahí viene la pregunta que también han hecho aquí, Ben. Con base en tu experiencia clínica y científica, porque es lo que hacemos en nuestros cursos clínicos, trabajamos esto con nuestros pacientes también. ¿Tú tienes un estudio publicando sobre, justamente comparando ionómeros, entre ionómeros muy baratos, ionómeros más caros, que serían padrón oro? Entonces, cuéntanos, cuéntales aquí a las personas cuáles son las marcas más indicadas para sellante y restauración extra y por qué no comprar ionómeros baratos, ¿no? Perfecto. Buenísima pregunta, que es exactamente lo que yo estudié durante mi doctorado. Y yo tengo 4 artículos publicados con ensayos clínicos randomizados, con niños pequeños
tratados en escuelas, o sea, sin el sillón, en la manera más simple posible, pero con mejor calidad posible. Y el objetivo fue exactamente identificar cuál es el mejor material para restauración nuestra. Entonces comparamos algunos materiales que voy a citar acá, bien, con los estudios que nosotros conducimos en Brasil con la doctora Daniela Haggio. Y el primer es que voy a hacer dos separaciones, los buenos y los que no fueran tan buenos así, ¿está bien? Los buenos que tenemos es Equia o Equiafil o Equiaforte, que es un nombre claro un poco más caro, pero es excelente. Tenemos resultados con el Giva, pero el encapsulado. No hay tantos estudios comparando polvo líquido con el encapsulado del Giva, entonces solo el encapsulado del Giva tenemos más evidencia científica. Después tenemos el Fuji 9, que es también de la GC. Fuji 9, en algunos países se encuentra como Gold Label 9, ¿está bien? Y el Ketak Molar. Entonces el Ketak Molar también es uno de los materiales excelentes de 3M para hacer el sellado o una restauración. Y los materiales que testamos, claro que yo hice estos estudios en Brasil, yo no sé otros materiales de sus países, pero por ejemplo el Vitromolar, el Maxion, el Vidrion, otros materiales que tienen baja viscosidad, o sea, son más fluidos, tienen menor longevidad, más baja longevidad cuando comparados a estos ionómeros de alta viscosidad. Entonces, imaginen, esta es una cuestión también de costo para nosotros, porque no queremos también gastar mucho dinero para hacer una restauración, un sellante detrás. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, el precio del Maxion, el precio del Maxion, es más o menos R$2 como 50 centavos de dólar cada unidad. Y si comparamos como por ejemplo el Giva en Brasil cuesta como $1 cada cápsula. En algunos países es un poco más caro, otros más baratos, solo para hacer una comparación. Entonces, ¿cuál es la diferencia de precio? 50 centavos de dólar y $1. Entonces estamos hablando de 50 centavos, que está haciendo una diferencia en su clínica a largo plazo de repetición. Entonces, si se falla una restauración con acción, tienes que hacer de nuevo. O sea, el costo ya está el mismo. Pero el costo no es solo del material. El costo es su tiempo. El costo es su paciente dejar su trabajo, la escuela para ir a su consultorio de nuevo, solo porque tú escogiste un material que no tiene una longevidad más alta. Entonces tenemos que tener la prioridad de selección de los materiales más indicados y, como Jenna lo dice, más basado en evidencia. No es mi opinión, es ver en la literatura por revisiones sistemáticas, por ensayos clínicos, o qué es el mejor para el paciente. Sí. Aquí alguien preguntó, ¿no?, sobre adhesivos para usar con los selladores. Esto aquí es importante para diferenciar también dónde estamos trabajando, si en esmalte o en dentina, ¿no? Para pensar en esto de usar o no usar un adhesivo. Porque ya estoy hablando, porque podemos usar, ¿cierto?, estos sellantes resinosos o inclusive resinas flow, ¿no?, cuando vamos a hablar de alguna restauración, inclusive en dentina. Entonces, ve, tal vez sea bueno que expliques aquí cuándo usamos adhesivo, ¿no?, en estos casos, para quedarse bien claro, porque no es siempre que se va a usar, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a pensar en una lesión de esmalte, de mancha blanca, que no hay cavidad. Entonces, el problema que puede ocurrir con un sellante resinoso es que el sellante se fracture. Entonces, algunas veces cuando el sellante se fractura, la lesión está inactiva. Entonces, la fractura, realmente la retención, no es tan importante para una lesión en esmalte. Pero imaginas que tú estás trabajando con una lesión en dentina, o sea, tiene una cavidad, ¿está bien? El paciente, no hay cómo, por mejor que sea el paciente, que se cepille y se saque el biofilm por arriba de esta cavidad. Entonces, una opción de tratamiento bien indicada es poner un sellante sin abrir con fresa, solo poner un sellante. En este caso, imagina que tenemos una fractura de ese sellante. Mira, la lesión va a estar abierta de nuevo.
la retención de biofilm va a ocurrir de nuevo. O sea, en este caso, la retención es muy importante. Y uno de los trabajos, tenemos las revisiones sistemáticas demostrando que el uso de los adhesivos para sellantes mejoran la retención de sellantes resinosos. El mismo para utilización de resinas fluidas mejoran la retención de los sellantes. Cuando Entonces, hablamos de Isabel, retina, ¿no? ¿cuándo es importante? Cuando estamos trabajando en dentina. Exacto. Entonces, para ICDA 0, 1, 2 y 3, tú puedes hacer sin adhesivo o sin una resina fluida. Pero cuando trabajamos en ICDAS 4, ICDAS 5 sellantes, vamos siempre a hacer el protocolo adhesivo y si quieres puedes utilizar una resina con mayor carga, una resina que llamamos resina fluida. Sí, resina solo flor. recordando que cuando es en ICDA 5, ¿no? Lo usamos cuando es una abertura pequeña. Pequeña, no menor superior, que 3 milímetros. Exactamente, no superior a 3 milímetros, que habría indicación para el uso de este sellante resinoso, de esta Siempre resina flor. lesiones superficiales. Sí, exactamente, Sí. superficiales. Eso que tiene que quedar claro, porque no es para cualquier cavidad. No es para cualquier lesión de dentina, no. Alguien preguntó aquí sobre protocolos, ¿existe algún protocolo? Nosotros tenemos en la especialidad todo un protocolo de paso a paso para hacer y escoger, hacer la decisión de tratamiento y cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacer ya el procedimiento, pero también el libro de paso a paso para conductas clínicas en odontopediatría tenemos este protocolo. Voy a después de mañana publico, ¿no? A partir de esta live, parte del capítulo, ¿no? Donde Bel escribió parte del capítulo, participó también Tatiana Lenzi, que es del sur, Ana Laura Pázaro, yo hicimos ese capítulo y ahí van a ver, hay una tabla solo para degustar un poco, ¿sí? Donde aparece parte de esa elección, ¿no? Decisión de tratamiento y todo más. Entonces lo publicaré para que tengan un poco sobre eso, ¿sí? Y bien, Bel, ahora déjame preguntarte, vamos a la parte de material restaurador después de una pulpectomía, porque el tiempo se nos va a acabar de aquí a poco, entonces vamos avanzando con eso, ¿no? ¿Ya? Sí, imagina, estamos en 45. Entonces, miren, Wow. algo que surge muchas veces como, yo amo el asunto de terapia pulpar, y algo que surge mucho, ¿no? Como duda, sobre el tiempo de ácido poliacrílico ya está, tienen que ver la live de nuevo, se va a quedar grabada, ¿sí? Sobre material restaurador, ¿no? Después de una pulpectomía en molar deciduo. Siempre hay esa duda, ¿cuál es el mejor material, ¿no? Para restaurar un molar deciduo que fue realizada una pulpectomía? Entonces, yo sé que tú realizaste un estudio clínico aleatorizado, entonces cuéntanos qué resultado obtuviste de tu estudio. Casi publicado ahora. Súper. Y bueno, ese fue un estudio interesante porque yo hice 100 pulpectomías en niños de 3 a 5 años. Y después de hacer la pulpectomía en los molares, yo randomicé entre hacer una resina bull y hacer una corona de acero. Y evaluamos después de un año. Y es muy interesante también con la literatura que la mejor longevidad tenemos que garantir el sellado de la N, porque si se fractura la restauración, hay contaminación del canal. Entonces, la posibilidad de tener una fístula, un absceso o aumentar la lesión interradicular y hacer una extracción es mayor cuando hacemos restauraciones en resina, cuando comparado con la corona de acero. Entonces, la mejor hipótesis, el mejor material es hacer siempre una corona de acero después de una pulpectomía. Perfecto. Pero y Jenny, ustedes acompañaron 2 años, ¿cierto? Sí. El seguimiento es de 2 años. Entonces tenemos un buen resultado, ¿no? Para mostrar que la mejor opción es corona de acero. Pero algo que estábamos, ¿no? Y siempre discutimos también es que ni siempre hay corona de acero en todos los países, ¿no? Entonces esta es una gran dificultad y muchas veces las personas dicen, si no tengo corona de acero, ¿qué coloco, no? Hay un estudio clínico, no es un estudio clínico aleatorizado, pero es un estudio clínico que siguió exactamente retrospectivo de una muestra de pacientes de pregrado en una clínica de una facultad de Brasil, del sur. Y ellos vieron que aquí en Brasil aún no se comercializa la corona de acero, está recién ya entrando al mercado. Y ellos compararon, ¿no? Vieron en la comparación del éxito de las pulpectomías, ¿no? O del fracaso de esas pulpectomías después de haber realizado
restauración final con resina compuesta o con ionómero de vidrio modificado por resina. Y el éxito, la verdad el éxito no, yo evaluaron fracaso. El fracaso de la pulpectomía fue estadísticamente mayor cuando usado ionómero de vidrio modificado por resina en comparación a una resina compuesta. Entonces, así, aquello que debemos colocar una escala tal vez, ¿no? Como primera opción corona de acero, como segunda opción en el caso que no haya o que no sea una elección tal vez hasta de la propia familia, explicándoles que esta decisión que muchas veces ellos pueden tomar de no querer la corona de acero va a tener una implicancia en la longevidad, ¿no? En la duración de esta pulpectomía. Más una segunda opción sería resina compuesta, ¿no? Trabajaríamos dentro de estas dos, ¿no? Exacto. Súper bien. Ahora, aquí están preguntando también si hay diferencia. Aquí cuando estamos hablando de corona de acero como material restaurador después de una pulpectomía molar, no es Hall, ¿no? No tiene nada que ver con Hall. No es Hall. Es otra cosa. Se usa corona de acero, pero exacto. Hall es sellamiento de regiones de caries, sin remoción de caries, sin preparo cavitario, sin anestesia, solo sellar la lesión. Pero si hace una pulpectomía, puedes sí poner una corona sin preparo, pero no es Hall. Sí, eso mismo, sí, usar los términos diferentes, correctos. Aquí preguntan sobre tipos de coronas de acero. La verdad es que hay varias en el mercado. Sí, particularmente tal vez Bel tenga una opinión. A mí me gustan mucho las últimas que han salido, las coronas de acero, ¿sí? Las de acero de la New Smile, que son, no sé si recuerdas que las vimos en la clínica, cuando las traje en México, son más cortas en diámetro cérvico-oclusal, ¿no? Entonces son más cortas y tienen una anatomía oclusal, me parece mucho más bonita que de las 3M, ¿no? A pesar que el estudio de Ben me parece que fue con coronas de la 3M, ¿cierto? Con 3M. Sí, acá yo solo utilizo coronas de la 3M acá y tengo resultados excelentes y nunca hubo problema de adaptación. Pero hay coronas, las más antiguas, que no son preformadas y ni precontornadas. Entonces, antes de comprar su corona de acero, vea la espesura de la corona y es precontornada, si es preformada antes de hacer la compra. ¿Está bien? Sí. Ahora aquí alguien preguntó sobre Centium N, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque llegó, pero ¿dónde está la evidencia para eso? ¿Dónde están? No hay. Estudios clínicos? ¿Hay algún seguimiento? ¿No? Entonces, cuéntanos un poco. Y el Centium, sobre Centium, ¿no? Sí, y el Centium no es un ionómero. El Centium es una resina, ¿está bien? Y su uso, hasta hoy no tenemos ninguna evidencia en dentición temporal. Solo la evidencia que tenemos, por ser un material muy nuevo, en dentición permanente, no tiene ningún ensayo clínico randomizado. Entonces yo no puedo opinar. Yo no sé si es bueno o malo. Yo ya utilicé como clínica, pero a mí no me costó mucho, pero tenemos que esperar la evidencia. Exactamente, muy bien. Y Bel, vamos allá yendo más para el final. Hablamos sobre material restaurador para pulpectomía, en molares, deciduos, pero yendo ahora para esta controversia, este asunto controversial entre pulpectomía y extracción, que también es algo que genera muchas dudas, ¿no? ¿Y hago pulpectomía o hago una extracción cuando tengo un diente necrosado? Porque esto aquí, desde el punto de vista de revisiones sistemáticas, pues ya hay 3 revisiones sistemáticas, 3 actualizaciones, la última de 2018, y no hay evidencia científica de qué es mejor, ¿no? Siempre decimos esto, la elección entre una pulpecto o una extracción para un diente necrosado depende de dónde vivo, en qué país, cuál es la filosofía del país que trabajo. En Brasil son unos conservadores, en otros países son más invasivos, van directo a la extracción cuando se trata de ese diente deciduo con necrosis. En otros países también depende del sector privado, público que estoy trabajando. Y con base en esta duda, ya ahí yo hice mi postdoctorado en odontopediatría. Justamente hice este estudio comparando pulpectomía versus extracción en 2 grupos. 50 niños fueron para extracción de molares y 50 niños para realizar las pulpectomías y molares también. Y comparamos
con un año de seguimiento para varios desenlaces, ¿no? Entre ellos, la calidad de vida relacionada a la salud bucal, que hoy es un desenlace extremadamente importante centrado en el paciente porque abarca, ¿no? Aspectos mucho más allá de la boca, aspectos psicosociales, limitaciones funcionales, bienestar emocional, social de estos niños pequeños, ¿no? Y ahí trabajé esto con niños de 3 a 5. Bel también es parte de ese trabajo. Y vimos que en términos de calidad de vida, la pulpectomía ofrece ambos, tanto pulpecto como extracción, o sea, tratar, mejora la calidad de vida. Mejora. A 12 meses, pero en la comparación hay diferencias significativas. Los niños tienen mucho mejor calidad de vida con una pulpectomía que con una extracción, ¿sí? Entonces, esto es extremadamente importante para el abordaje del comportamiento, inclusive en términos de ansiedad, ¿no? Usamos una escala validada para ansiedad, y la ansiedad fue significativamente menor en todos los retornos en el grupo de pulpectomía en comparación al grupo de extracción. Es un estudio que ya está listo, ¿no? Estamos ya para enviarlo para publicación y esperamos sea muy citado, ¿no? Y realmente nos trae esta percepción, ¿no? De cómo conducir, ¿no? Estos procedimientos. Y alguien aquí preguntó al inicio, ¿no? Ya para caer en este último ya momento, alguien preguntó cómo diferenciar una pulpitis, me parece aquí, cómo diferenciar una pulpitis irreversible en un bebé. Aquí, sí. ¿Cómo saber si llegó a pulpitis irreversible? Muchas veces no es difícil de realizar esto en bebés. Realmente, el diagnóstico en bebés, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de lo que es una pulpitis, de lo que a veces puede ser una lesión de caries profunda, con un diente adyacente en proceso de erupción, que puede incomodar al bebé durante la noche, despertar, ¿no? Con despertares nocturnos también. Tengo que ver si no es una impactación también alimentaria que acaba llevando a una papilitis, ¿no? Una inflamación de la papila. Porque el bebé no va a llegar en su consultorio diciendo, mira, me duele este diente cuando se cepilla. Exacto. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial con este relato, ¿no? Y con estos otros aspectos también importantes. Es claro que tenemos que hacer una radiografía cuando ya tengo el absceso, ¿no? Ya tengo un absceso clínicamente visible, una fístula. Es claro que preferiblemente tengo que hacer una periapical, no una Baldwin, y muchas veces se hace Baldwin cuando de manera equivocada. Yo necesito ver evaluación periapical, entonces necesito una periapical para decidir también si entre pulpectomía o extracción, si hay condiciones o no, ¿no? Para indicar una... Sí, pero pero la pregunta fue cómo diagnosticar si hay una pulpitis reversible o irreversible. Entonces, claro que la sintomatología es difícil. Entonces, principalmente, clínicamente y radiográficamente, la profundidad de la lesión clínica, si hay exposición pulpal o no. Y radiográficamente, para este caso, la más indicada es la Baldwin, para saber la profundidad de la lesión. Exactamente. Y eso yo voy a decidir tomar la Baldwin cuando no tengo clínicamente una fístula ni un absceso. Solo tengo una lesión profunda y yo necesito saber si tengo o no compromiso pulpar. Entonces, no teniendo clínicamente ni fístula, ni absceso, ni ulceración, pues voy a hacer una Baldwin para ver profundidad. Y lo ideal es que tenga por lo menos 1 milímetro o más, ¿no? De espesura, ¿no? De banda. Tengo que tener algo más de... Ahí estuvimos hablando entre tener 1 a 1.5 por lo menos de espesura para reducir el riesgo, ¿no? de que haya contaminación, ¿no? Para esa pulpa. Esto aquí medio, aún no está bien establecido, pero hay algunos estudios hablando de esta banda, ¿no? De dentina que tendría que tener aproximadamente. ¿No? Pero sí, pero mismo si no hay la banda, algunas veces puede ser una lesión que es más bucal, una lesión que es vestibular. Entonces, recuerda que la radiografía es una imagen 2D que puede sobrepor y algunas veces hay una profundidad más grande que en la clínica. Entonces, siempre las dos juntas. Perfecto. Bel, muchísimas gracias. Vamos a dejar la live grabada, ¿sí? Para que quien desea puede verlo. Y antes que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Miren, tengo aquí, vamos aquí al